En tres distintas ocasiones en el Evangelio del día de hoy, Jesús nos dice, no tengan miedo. La invitación de Jesús es a no temer. Les cuento la historia de un hombre que tenía todas las razones del mundo para tener miedo y sin embargo pudo conquistar sus miedos. Carol nació hace 100 años, un mayo de 1920, en Polonia. Cuando Carol tenía apenas 8 años, perdió a su madre. Cuando era un adolescente, en la adolescencia tardía, pierde también a su padre y a su único hermano. Es durante este tiempo, cuando ya está en la universidad, que llegan los nazis a Polonia. Ocupan Polonia y quieren exterminar la identidad polaca. Carol no tiene miedo. Él clandestinamente continúa estudiando las artes y el teatro. Más adelante es en este periodo donde él descubre que tiene una vocación al sacerdocio y entra también a un seminario clandestinamente. Durante este periodo, un carro lo arrolla y piensan que se había muerto. Se va el carro, él sobrevive y dicen algunos de sus biógrafos que este es el momento para él donde él inclusive le pierde el miedo a la muerte. Más tarde, cuando era ya un joven sacerdote, los comunistas entonces llegan al gobierno en Polonia y Carol tampoco tiene miedo. Desafía muchas veces al gobierno como sacerdote, después como obispo auxiliar de Cracovia, como arzobispo de Cracovia, al punto que en una ciudad donde ellos habían construido la primera ciudad en 1000 años de historia polaca, una ciudad que no tendría iglesia, él va y celebra misas al aire libre delante de miles de fieles. Carol no tenía miedo. Cuando Karol Wojtyła fue elegido al pontificado en el año 1978, toma el nombre de Juan Pablo II. Y en su homilía de inauguración, las palabras que dice son estas mismas que nos dice Jesús en el Evangelio: no tengan miedo. Y creo que estas palabras del Papa, este gran santo Juan Pablo II, tienen mucho más sentido cuando sabemos su vida, cuando sabemos que su vida no fue fácil, que él tenía todas las razones para tener miedo y sin embargo Dios le dio la fuerza para poder conquistar sus miedos. En el Evangelio de hoy, Jesús le está hablando a 12 discípulos y Jesús está a punto de enviarlos en misión. Los manda a evangelizar. Jesús sabe lo que les espera a sus discípulos. Sabe que el destino de ellos no sería muy diferente al destino que él mismo tuvo que afrontar. Sabe que serían malentendidos, malinterpretados, perseguidos e inclusive martirizados un día. Y es por eso que Jesús les dice una y otra vez: no tengan miedo, no teman a los hombres. Jesús solamente dice que hay una cosa a la cual tenerle miedo. Esa cosa o esa persona es el demonio. Jesús dice: no teman al que puede matar sus vidas. Teman más bien a aquel que puede enviar el cuerpo y el alma al infierno. Hay que temerle al pecado, hay que temerle al demonio. Pero todo lo demás, Jesús dice: no tengan miedo. ¿Por qué? Porque tenemos un Padre en el cielo. Un Padre que se interesa por nosotros, un Padre que conoce los detalles de nuestras vidas, inclusive un Padre, dice Jesús, que sabe cuántos cabellos tenemos en nuestra cabeza. Y luego Jesús dice: no valen 2 pajarillos, una poca cosa. En aquella época 2 pájaros se vendían por lo que hoy sería el equivalente a 1 centavo. Jesús dice: ustedes, sus vidas valen más que todos los pájaros del mundo. El día de hoy sería bueno mirar a nuestro interior y pensar: ¿cuáles son mis miedos? ¿A qué le temo yo?
Creo que en medio de esta pandemia en la cual todavía estamos sumergidos, nos ha sacado eso muchos miedos. Miedo quizá a enfermarnos, miedo a perder a un ser querido, miedo al sufrimiento, miedo, obviamente, todos a la muerte. Pero estos solamente son algunos de los miedos que tenemos. Muchos vivimos con miedos psicológicos, miedo al fracaso, por ejemplo, o miedo quizá a que las demás personas no les caiga bien, miedo a ser rechazado, a no ser aceptado por los demás. En medio de la agitación social en la que vivimos, le tenemos miedo al futuro de este país. Pensamos en las elecciones en noviembre y le tenemos miedo también a los resultados que puedan venir. Todos afrontamos miedos. Hace varios años, algunos investigadores hicieron una encuesta ante 3,000 personas y la pregunta era: ¿cuáles son las cosas a las cuales ustedes le tienen más miedo? Y las respuestas que tuvieron mayor votación fueron miedo a las alturas, miedo a problemas económicos, a las finanzas, miedo a volar en un avión, miedo a la muerte. Y sin embargo, el miedo más grande que 3,000 personas dijeron que tenían nos pueda sorprender: el miedo al hablar en público. Algo de lo cual creo que tengo yo un poco de experiencia. Muchas personas antes de empezar la misa, y no importa cuántos años uno sea sacerdote, creo que nunca se deshace del miedo. Cuando podíamos dar la mano antes de la pandemia, muchas personas al darme la mano antes de empezar la misa me decían: padre, qué fría tiene las manos. Y le decía: claro, son los nervios. Es normal. Al final de la misa, cuando me daba la mano esa misma persona, ya la vida me había regresado. Y entonces me decían: ahora tiene las manos calientes. Claro, todos tenemos miedos. Y Jesús hoy por eso nos recuerda 3 veces: no tengan miedo, porque tenemos un Padre amoroso que se interesa por nosotros, un Padre amoroso que nos conoce, un Padre amoroso que nos quiere liberar de nuestros miedos. ¿Y cómo nos libera Dios de nuestros miedos? Creo que lo hace de 2 formas. Nos lo puede quitar del corazón, y en algunas ocasiones, pocas quizá, pero lo hace. Pero la gran mayoría de veces Dios lo que hace es que nos da el valor para afrontar el miedo y para poder hacer lo que tenemos que hacer a pesar del miedo. Es lo que hizo Jesús. ¿Se acuerdan en el huerto cuando Jesús estaba ya sufriendo y sabía que iba a ser entregado? Jesús comienza a sudar sangre y agua. En ese momento el Padre no le quita el miedo. El Padre envía un ángel para confortarlo, para consolarlo, para darle fuerzas, para animarlo. Y eso es lo que Dios quiere hacer también con cada uno de nosotros ante nuestros miedos. Hay un sacerdote de Malta que trabaja en Australia, el padre Rob Galea. Este sacerdote, Dios le ha dado el don de la música. Es un músico profesional, ha grabado muchos discos y tiene el don también de la predicación. Dedica 6 meses al año a ir por tours a todo el mundo, predicando el evangelio, sobre todo a los jóvenes. Canta y predica ante cientos de miles de personas todos los años. Y este sacerdote dice en su propia autobiografía que él es muy introvertido y que cada vez que tiene que ir a predicar, a evangelizar, a celebrar misa o a cantar en un concierto, está siempre muerto de miedo. Es por eso que hizo una camiseta él con las palabras aquí en la camiseta que decía: hazlo a pesar del miedo. Do it afraid en inglés, o sea, hazlo temeroso,
No importa que tengas miedo, hazlo. Y Él dice, no dejes que el miedo te paralice. No dejes que el miedo te inmovilice. Si Dios te llama para algo, para una misión, hazlo a pesar de tener miedo. El día de hoy aquí en Estados Unidos celebramos el Día de los Padres y honramos a nuestros padres biológicos. En este día recordamos que tenemos un Padre en el cielo que nos ama profundamente. Un Padre en el cielo que sabe inclusive cuántos cabellos tenemos en nuestras cabezas. Un Padre del cielo que nos dice que nuestras vidas valen más que todos los pájaros del mundo. Por un Padre del cielo que nos dice que el antídoto más eficaz en contra del miedo es la confianza. Confianza en Dios, confianza en el amor de Dios que nunca nos abandona. Es que no importa la situación por la que estemos pasando en estos momentos, no importa las dificultades o los miedos internos que podamos tener en el corazón, escuchemos una vez más las palabras de Jesús y aprendamos de Él. Aprendamos de grandes santos como Juan Pablo II, que seguramente desde el cielo nos sigue repitiendo, no tengan miedo. Que así sea.